Educación. Rita Gajate es rectora de la Universidad Católica de La Plata. Además de ser docente, es especialista en integración latinoamericana y en Derecho de la Integración Regional y Mediación. Ustedes en la universidad, contame un poco de la historia para ver cómo... Es interesante. El año pasado cumplimos 60 años. Y fue un proyecto de un obispo, Monseñor Pearson, con unas mujeres. O sea, el origen es bien femenino. Ah, mira. Unas mujeres que mandó a estudiar a Estados Unidos, porque en ese momento era importante formarse en Estados Unidos, y vinieron y armaron la UCALP, que en principio hubo una discusión si tenía que depender del Papa, ser arzobispal. Eso hay una diferencia, ¿no? En las pontificias y las católicas. Claro, las pontificias dependen del Papa directamente y las arzobispales del obispo de tu lugar. Y en ese momento era Monseñor Plaza el obispo y decidió que fuera arzobispal. Y empezó con todas decanas, cosa que después se perdió. Ah, mira. O sea, década del muy 60 estamos hablando. Vanguardista para la Muy época. Vanguardista. Y arrancó con Facultad de Sociología, Facultad de Arquitectura, de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, y siguió así. Después yo digo, se masculinizó un poquito, pero porque después me tocó a mí ser la primera rectora. Fue raro, habiendo empezado estas mujeres valiosísimas que todavía viven, así que un placer. Bueno, pero aparte aprovechar para felicitarte, sos la vicepresidenta, bueno, ya eras, ¿no? Vicepresidenta de la red de universidades católicas. Exacto, del Cono Sur, porque ahí nos organizamos por regiones, confluimos todos, porque hay muchas universidades, son como 190. Un montón. Entonces, Cono Sur incluye Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ajá, y nuestro común amigo Anderson Pedroso, que de ganó. La PUC de Río, ganó. Sí, muy lindo. Estamos hubo muy más felices. De un candidato. Hubo más de un candidato y ganó por una diferencia de 40 votos. En ese número es un montón. Es un número importante, claro. Así que estamos muy contentos porque tiene la línea de Francisco y de lo que trabajamos juntos en la RUC, Jorge. Así Yo quedé muy impresionado cuando vi la PUC, porque conocí la PUC de Campiñas. Ajá. Y después conocí la PUC de Río. Claro. ¿Cómo trabajan? Realmente me quedé. ¿Y cómo trabajan con la comunidad? Porque a veces está esa idea de que las universidades no... Las privadas, claro. O las privadas están metidas para adentro. Y tiene un servicio espectacular con la comunidad, con servicios gratuitos hacia la comunidad. Contame algo de eso, porque vos conocés más que yo. Y la PUC de Río me impactó. Es hermoso. Y bueno, las católicas en general y sobre todo después del impulso que dio Francisco, estamos muy orientadas a nuestra inserción comunitaria, a ver las necesidades locales y gestionar un poco la respuesta desde la universidad a esas necesidades locales. Entonces te sorprende porque hay universidades muy, muy comprometidas con su ambiente, con la realidad de su zona. La PUC de Campiñas tiene un trabajo en salud que me dejó completamente impresionado. Sí. Ciencias de la salud está muy metida. Sí. Después, no sé, yo te cuento la nuestra, que es lo que más conozco, pero nosotros tenemos un observatorio socioeconómico y vamos relevando los barrios marginales que se van haciendo en La Plata, Gran La Plata. Ajá. Y esa es una contribución interesante porque el INDEC no llega a medir eso. A medir. Y nosotros detectamos estos asentamientos antes de que lo diga el RENAVAP. Entonces eso nos permite también colaborar con algunas realidades. Trabajamos mucho con Cáritas y Cáritas tiene inserción territorial en todos estos lados. Entonces, de pronto, bueno, hacemos un poquito de aprendizaje-servicio. Pero hay otras universidades en este encuentro de Educal. Conocí unas colombianas que están metidas en la zona cafetera profunda, Manizales, Pasto, y también tienen contacto con realidades campesinas y llevan ahí, no sé, ingeniería agraria, ingeniería ambiental. Y el tema de la paz, ¿no? Que en Colombia fue tan duro, ¿no? Cómo trabajaron con los paramilitares. Todos los grupos armados. Sí, para el desarme y bueno, siempre ahí hay que estar de nuevo porque
lograron mucho en un momento, después regresan, después vuelven a empezar, entonces es como complejo. Me contabas antes el tema de la salud mental, ¿no? Que presentaron un informe. También eso fue muy interesante, o sea, un poco la asamblea renovaba autoridades, pero ya que venían los rectores, trabajamos temas de relevancia. Eso es un tema para todos, ¿no? Nosotros no lo teníamos dimensionado, pero el dato que me pasabas es interesante. Se presentó un estudio de una universidad colombiana que hizo un relevamiento sobre las universidades públicas y privadas de América Latina, que dio un resultado bastante alarmante. El 35% del estudiantado tiene, digamos, alguna problemática que se compadece con alguna dificultad de salud mental. O sea, el que presentaba nos decía, piensen 3 de cada 10, ¿no? Es muchísimo. ¿Y qué pueden ser estas dificultades? Puede ser depresión, puede ser ideación suicida, puede ser simplemente bipolaridad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con la propuesta de la universidad, contener eso y devolver a estas personas o estas personas que tienen estas dificultades, no sé, el sentido de la vida, un poco el optimismo, lo que vos decías hoy, tan justo, la esperanza, ¿no? La esperanza, claro. Construir un futuro un poquito distinto a la realidad que a lo mejor está viviendo. Sí, tremendo eso, porque parte de la violencia, y no se resuelve con un tema legal o de imputabilidad, se resuelve con acciones concretas, ¿no? Bueno, nosotros nos conocimos en la RUC. Así es, Yo digo, un placer, Jorge. Conocernos ahí, cómo integramos universidades públicas, privadas, católicas, no católicas, judías, ¿no? Sí. Un poco lo que nos planteaba Francisco. Yo me la paso hablando de la RUC, pero no sé si está bien que yo hable tanto. Sí, está buenísimo. Pero bueno, ¿cómo lo ves lo de la RUC? El encuentro que tuvimos hace poco en Río de Janeiro. Yo creo que muy oportuno, muy necesario tomar conciencia, todos los que tenemos responsabilidad en la educación, sobre lo que está pasando con el ambiente, que no es nuevo y todos lo sabemos, pero la necesidad de intervenir, de formar transdisciplinariamente en el cuidado del ambiente. O sea que el otro día estuve en el aniversario de Lanús y tomó un elemento de plantar árboles nativos. Bueno, ellos tienen un campus donde se puede hacer. Nosotros podríamos hacer maceta, digamos, en la nuestra, pero ellos tienen un buen campus y tomaron 28 árboles, uno por cada año. Participó Agustina Rodríguez Sá, que es la presidenta de la RUC, así que acompañamos al rector de la UNLA. Y bueno, fue muy lindo. Aparte un gesto, digamos, vinculado a un planteo de la RUC, ¿no? Que claro, la idea era plantar 1 millón de árboles en toda América Latina. Qué bueno que lo hicieran. Nosotros también hicimos con la Tecnológica de La Plata y con la Nacional de La Plata, en el campus de la Tecnológica, planteamos un poco menos de 20. Habíamos plantado unos 10 en el campus de la Tecnológica, pero lo lindo es que lo hicimos las 3 universidades. O sea, claro, sí, es lo que decís vos, Jorge, interactuar con las públicas, con las privadas, confesionales, no confesionales, con, digamos, inquietudes en ese sentido, porque únicamente juntos vamos a poder hacer algo. No hay manera de salir de esta situación, alguna contribución, ¿no? Sí, yo digo, me vine pensando en lo de la RUC. Tuvimos una reunión acá. Nosotros tenemos una cátedra Laudato Si hace varios años con la Universidad de Lanús, la Tecnológica de Avellaneda, porque el obispado es Lanús Avellaneda. Claro. Y el jefe de la cátedra, la cabeza de la cátedra es el obispo, que aparte es docente. Digamos, sí. Y en realidad, bueno, las actividades todos los años se van rotando. Hacemos cosas vinculadas a la RUC, por ejemplo, participaron chicos en el encuentro en Rosario. Qué lindo, que claro. Vino muy entusiasmado, creo que todos los chicos. Y esto de los árboles que surgió de Ponce, ¿no? El rector de la PUC de Ecuador. Sí. Bueno, enseguida se instaló y no sé en qué número andamos, pero sé que se va a hacer. Ahí en Río había 20 y pico, si ustedes pusieron 20 ya tenés 46, más 10, 50, bueno, se va sumando. Pero fue interesantísimo. Yo lo de la RUC y lo de Río me vine muy entusiasmado porque desde aquel encuentro con el Papa Francisco, ¿no? Que yo estoy muy, muy conmovido. ¿Cómo lo viviste vos eso? Hasta hoy creo que hemos cumplido de alguna forma, o estamos tratando de cumplir con el mandato que nos dio. Para mí Francisco es enorme, ¿no? Y los argentinos, yo creo que bueno, el fallecimiento de él lo volvió a poner como
subrayado entre quienes han contribuido a ideas muy iluminadas sobre nuestra realidad argentina, latinoamericana. Y yo creo que Francisco realmente lo que planteó en Laudato Si, en Fratelli Tutti, va mucho más allá de la iglesia. Es una idea de encuentro social, ¿no? Sí, la cultura del encuentro frente a esta cultura del descarte que vivimos, ¿no? Cómo vivir un poco mejor juntos, nos debemos un futuro mejor, nos debemos mirarnos más los unos a los otros. Reconocer en el otro lo valioso, lo bueno. Sí, sacarnos los prejuicios del sacarnos los prejuicios, trabajar juntos. Ahora, yo me vine pensando en aquel momento y desde ahí que vengo hablando de todas estas cosas, porque nos interpeló como universidades. Claro, ¿no? claro. El trabajo con los jóvenes, cómo veníamos saliendo de la pandemia, cómo pisar con el barro, cómo hablar los 3 lenguajes, ¿no? Que nos planteaba de las manos, el corazón y la cabeza, no formar solo en la cabeza. Bueno, nosotros usamos como disparador varias de esas cosas de esa conversación para después poder charlar y debatir con los chicos, ¿no? Sobre todo lo hacemos con las escuelas secundarias. Qué bueno eso. Qué bueno. ¿Tienen inserción con las escuelas secundarias? Sí, trabajamos, el obispado nos ayuda mucho en ese sentido. Bueno. Y en realidad los chicos hacen, incluso hicimos algo muy interesante, nos juntamos una vez las áreas de investigación con las escuelas y los chicos propusieron una investigación. En su propio barrio, lo hicimos en DocSU como experiencia. Hermosa experiencia, sí. Que yo sé que vos lo hacés también. Lo hacemos también. Pues la UCALP en La Plata tiene 3 colegios secundarios, un primario y un jardín. Y los chicos del secundario vienen formateados como con esto mucho más incorporado que los adultos, ¿no? Y hay que escucharlos porque cuando los escuchaste hacen planteos muy certeros, sí, ustedes dicen esto, pero no reciclan bien la basura, o hacen esto y tienen lamparitas de las que no son... Consumen más energía. Que consumen más. Y esos proyectos son muy entusiasmantes, porque ellos te miran y buscan la coherencia. Bueno, acá ¿no? también, casi una interpelación de los chicos del secundario. Claro. Vos hicieron un relevamiento del barrio. Y bueno, llegaron a varias conclusiones. Entonces ellos se expusieron con nuestros investigadores, sobre todo de ciencias ambientales, y la verdad que fue muy lindo el encuentro. Bueno, participó Cacho Opinión. Ay, qué lindo. En uno de esos encuentros. La verdad que estamos entusiasmados con eso. Yo digo, estas cuestiones, esto de la RUT, de trabajar en redes, es un nuevo tiempo que se da en las universidades, pero que no se da por ahí en los estados-nación, que hoy están casi que en crisis, ¿no? O sea, fíjate que el mundo está en crisis, todo lo que estamos viviendo. Y yo creo que hay un buen ejemplo ahí de las universidades, ¿no? Este trabajo armónico para... No lo digo, soy parte, ¿no? No sé si está bien decirlo, pero digo, creo que las universidades hemos sido capaces de construir algunos acuerdos de convivencia, ¿no? Ese encuentro que era organizando la esperanza, porque si no tenés esperanza, como dice nuestra amiga Milce Cuda, no hay futuro. Tal ¿no? cual. Entonces te roban el futuro. Políticas muy agresivas, muy violentas. Yo cuando veo las universidades públicas que sacan avances en diferentes áreas, pese a tener límites en el presupuesto y estar cada vez más condicionados de ese punto de vista, y ves la voluntad y la vocación de los profesores que ponen el hombro, que se ponen la camiseta, y la responsabilidad con los chicos que toman la universidad como una proyección de vida importante, que ponen todo su corazón en la carrera que eligen, que trabajan y estudian, que tienen dificultades personales. Uno dice, no podemos no estar a la altura. Aunque eso cueste, porque todos tenemos nuestros egos, nuestros espacios académicos, ¿no? Como decía Tony Becker, las tribus académicas. Pero romper esto de las tribus, conocer qué haces vos, que vos conozcas, que quieras saber qué hago yo, que podamos hacer algo juntos. Eso da una mística y un espíritu de superación. Es la cultura del encuentro, ¿no? Es la cultura del encuentro. Es eso. No es más que eso, es generar confianza entre las personas, entre las instituciones, porque en definitiva las instituciones son personas. Yo una vez escuché algo interesante en una formación pedagógica que tomé,
que Tony Becker decía que en realidad las personas tenemos como una ventana de la aceptación, arrancamos con la ventana baja. Y que nos vamos conociendo y vamos levantando como la ventana de a poquito hasta que cuando nos conocemos y nos valoramos, nos aceptamos finalmente, claro, ¿no? Somos, claro. ¿Cómo somos? Y aparte de aceptando la diversidad, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De cómo... Claro. ¿Quién es igual a quién? Totalmente, claro. ¿Quién es igual a quién? Claro. Entonces, valorar justamente lo distinto, lo bueno que hace el otro, porque también eso es importante como superación, ¿no? En vez de relacionarnos desde lo malo, desde el chisme, el señalamiento. Sí, totalmente. Señalarnos desde lo bueno que pudo hacer el otro, que es imitable o que te invita a hacer algo en el estilo, creo que es muy importante. Bueno, ahí estábamos en Río con que se incorporaron universidades norteamericanas, las españolas. Sí. Y bueno, los norteamericanos que planteaban sus temores con respecto a las nuevas políticas migratorias, algo que el Papa fue un eje de trabajo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que empieza con deportaciones con las universidades, ¿no? Lo de Harvard es sintomático. ¿Cómo visualizar? No, y nosotros, nuestra realidad argentina, que ha sido siempre tan abierta, tan generosa, tan necesariamente generosa, porque yo digo... Constitucionalmente generosa. Claro, y que además, a ver, ninguno de nosotros, por lo menos de mi parte, yo tengo abuelitos españoles, italianos, un francés... Algún migrante en la familia hay. Y en esta globalización que vivimos, esta migración que hacemos... casi sin pensarlo, cuando mirás posibilidades de estudio en otros lados, cuando... Pensar en lo contrario es como retroceder 1000 pasos, ¿no? Es tremendo. A mí me tiene preocupado esa historia porque pasa en Europa. Bueno, el Papa en aquel momento nos había contado parte de los problemas. Uno de sus primeros gestos fue ir a un lugar de migración. Porque aparte hay como también una discriminación dentro de la migración, ¿no? Algunos son buenos migrantes y otros malos. Claro, exacto. Creo que tenemos que vencer ese prejuicio. Pero sí, ahí hablaba, justamente en la RUC me tocó intercambiar con un compañero nuestro de Panamá y hablaba del tapón que hay ahí arriba en Centroamérica y que la gente se lanza al tapón no porque tiene ganas ni para hacer turismo, porque una cuestión de vida, no tiene opción. O el que se mete en una balsa y en el Mediterráneo a la buena de Dios, ese... no tiene nada que perder. Y es tremendo que del otro lado llegue con vida, que es medio un milagrito, y que no lo quieran recibir. No, es tremendo, los chicos que los separan de los padres. Bueno, ahora en Panamá, que está también en crisis, ¿no? Yo vengo del encuentro de Claxo y salieron todas esas cuestiones, ¿no? Que tiene América Latina, que bueno, siempre padecemos estas cuestiones. Y hay como una interferencia muy fuerte de Estados Unidos con el Canal de Panamá. Parecía resuelto ya hace 2 años atrás y bueno, volvió eso, entonces eso generó conflicto con la Universidad de Panamá. A uno me dicen, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, la universidad está comprometida, porque estuvo comprometida en su momento con el acuerdo de Carter y Torrijos, famoso, y que generó invasiones a Panamá, y hoy vuelve a estar lo mismo, y la universidad se siente parte de eso. Entonces, son parte de los problemas que también tenemos. Bueno, la RUC le dedicó, ¿no?, un capítulo a charlar todos estos temas. De los migrantes. No, y la universidad tenemos mucho que ver en ese sentido porque alojamos un poco esto de la diversidad de la universidad, ¿no? Una universidad se enriquece con la experiencia internacional y por un lado parecería contradictorio, ¿no? Trabajamos la internacionalización, pretendemos que haya intercambio y demás, y por otro lado los gobiernos miran con recelo y ahí tenés una migración, como decías vos, que hay un migrante de primera y uno de segunda. Sí, porque ahí el problema son los estudiantes extranjeros en Harvard, ¿no? Claro. Y en Panamá hay muchos estudiantes, porque aparte logísticamente es un lugar clave. Claro. Sí, es tremendo, la verdad que son las cosas... Bueno, otro tema que también pensaba es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Te acordás que nosotros firmamos como un compromiso ético en el Vaticano con respecto a la inteligencia artificial? ¿Cómo están trabajando en la universidad? Bueno, nosotros estamos formando, o sea, creemos que hay que entrarle a entenderlo como una herramienta, comprender que es necesario que la aprendamos, que la tengamos,
y ponerla a disposición de nuestra, no que nos condicione, ¿no? Al revés. Bueno, este año el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sacó un documento muy valioso, sí. Bueno, hecho por Monseñor Fernández, que tiene una visión muy esclarecida sobre el tema. Sí, bueno, no, es cordobés, pero fue arzobispo de La Plata. Y digamos, esto tiene que estar a nuestro servicio, y la ética, o sea, cómo le hacemos aprender al sistema es responsabilidad nuestra también, ¿no? Ahí podemos hacer algo en común, sí. Porque en la UDUAL, me toca presidir la UDUAL en este tiempo, que te tenés que asociar aparte. Sí. Tenés que adherir. Así. Bueno, vamos a ver. Pero digo, sí. en la UDUAL hemos creado una comisión que está trabajando específicamente el tema de inteligencia artificial. Que hay mucho en el país, desarrolla mucho la Universidad de Córdoba, la Nacional de Córdoba, claro. Y por ahí podemos pensar algún trabajo en común con UDUCAL. Dale. Yo creo que es un tema que algunos lo ven como una amenaza, sí. Nosotros lo vemos como una oportunidad, y claro. Si no lo trabajamos puede convertirse en una amenaza. No creo que reemplace la educación superior tal como la conocemos, pero la modifica. Hoy no podés evaluar como evaluamos por contenido, no podés construir el conocimiento por contenido. O sea, el contenido está disponible en plataformas, y la inteligencia artificial te lo resuelve rápidamente. Claro. Entonces, eso te da una oportunidad de poder aprender mejor y poder trabajar otras cuestiones, ¿no? Que posiblemente no las trabajamos porque se nos iba el tiempo en el contenido. No sé si lo ves parecido. Sí, pero... totalmente. Por eso yo decía, nosotros en la UCAL tenemos un profesor que está dando cursos de inteligencia artificial y nos decía, el sistema aprende de lo que vos le preguntás y le incorporás. Entonces, hay una etapa importantísima de responsabilidad que tenemos sobre qué le pedís al sistema y qué le das al sistema y cómo se lo pedís. Entonces, por eso es una herramienta que tenemos que aprender a usar. O sea, a mí me toca el campo del derecho, porque yo soy abogada, ¿no? Entonces se hablaba de que que va a sustituir al juez y demás. Pero no, puede ser que el juez te arme, qué sé yo, tome la herramienta, una redacción muy básica, pero la decisión final la tiene él. Y la decisión ética la tiene él. A lo sumo reemplaza al secretario. Claro, exacto, a lo sumo reemplaza al secretario. Pero yo creo que ahí es interesante. Pero también he escuchado cosas como, por ejemplo, los bancos en Europa, salió una directiva nueva en la Unión Europea muy interesante para analizar. El sistema bancario tomó la inteligencia artificial para dar o no dar créditos. Entonces no interviene ningún humano en el sí y en el no de una carpeta crediticia que sea. Es más objetivo. Claro. Pero, ojo, porque por ahí hay que ver los riesgos también. Hay que ver los riesgos de eso. Claro. O, por ejemplo, clínicas que te hacen diagnóstico por inteligencia artificial. Bueno, pero de hecho ya venía eso. Yo a veces lo charlo, que vos tenías una cantidad de herramientas de medicina, bueno, la medicina nuclear se veía mucho, que te hacían directamente a partir de ciertos equipamientos todo el análisis, que antiguamente eran más... más humanos, si se quiere, entre comillas. Eso, bueno, digamos, no resignar esos lugares decisorios. Me parece claro, por ahorrarnos trabajo, no simplifiquemos. Al contrario, te da más elementos. Claro, que te dé más elementos y que vos puedas tomar decisiones, fantástico, pero no prescindir de ellas, ¿no? Me parece Yo creo que el problema de estas cosas tiene que ver a veces con las redes o con la manipulación que se puede hacer de las mismas. Bueno, de hecho... Bueno, el libro Los Ingenieros del Caos trabaja sobre eso, ¿no? Cómo se logró cambiar, no sé, una votación en Inglaterra, en el estado de Gran Bretaña, ¿no? Que se van de la Unión Europea, debilitan la Unión Europea, claramente con algún interés ajeno a la propia Europa, ¿no? Y ahora no saben cómo volver, porque tienen un problema. Y fue manipulado, o sea, se demostró que fue manipulado toda la votación. Eso creo que es una amenaza, ¿no? Un riesgo, cómo trabajar esas cosas. Sí, estar atentos, por eso digo, no resignar los espacios decisorios, no dejárselo al sistema, seguir gobernando eso, ¿no? No perder la capacidad de decisión, eso me parece importante. Hicimos algo interesante, creamos internamente en la universidad un grupo porque empezamos a detectar gente que sabía y que no sabíamos que estaba, ¿no?
pasa siempre. Sí. Y por otro lado, lo que hicimos fue una capacitación interna, primero un relevamiento. Claro. Y en segundo, ¿qué es lo que estamos haciendo con la UDOL? O sea, primero tener un análisis de relevamiento, a ver qué hay, qué tenemos. Lo segundo es una capacitación para docentes, para no docentes, para la gestión cotidiana de la universidad y otra para los estudiantes. Qué bueno, qué bueno. Incluso, supongo, se va a extender a los graduados, claramente, porque todos en las diferentes inserciones se necesitan. Que creo que lo de los graduados va a estar más pensado en otra etapa, pensado en las disciplinas, ¿no? Cómo se vincula con la disciplina. Cómo se baja cada una de ellas. Y después la idea es cómo todo eso llevarlo a la integración, lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Cómo nos integramos a partir de herramientas y poder generar nuestros propios sistemas de información. Porque a veces los sistemas de información, no sé, hay disciplinas que son más neutrales, digamos, pero hay otras que no son neutrales y que vienen contaminadas porque están desarrolladas en otras regiones del mundo. Tal cual. ¿No? Bueno, ves ahí, la RUC tiene una tarea pendiente. Sí. Nos vinimos de Río diciendo vamos a armar un banco de datos de todo lo que hacemos. Por ahí la inteligencia artificial nos puede dar una manito para que sea más sencillo. Nosotros charlamos acá con algunos colegas del conurbano y vamos a empezar la primera idea es juntar a economistas. Por el tema de la declaración, que yo creo fue muy interesante, y de plantear cómo podemos reconvertir esa deuda externa que somete a todos nuestros países de América Latina en un aporte para la resolver la deuda ecológica, que tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Totalmente. Así que estamos viendo a ver cómo nos juntamos y hacer una propuesta después la RUC desde ese estudio. Desde ese lugar, claro. Sí, bueno, ahí lo bueno es que saber que va a haber un vínculo entre la RUC y la COP de Brasil, que a mí me resultó llamativo. Es muy interesante participar porque aparte que nos va a fortalecer, solidificando como red, ¿no? Y hacer pensarlo, a ver cómo podemos hacer para que eso vuelva, esa deuda ecológica en favor de la educación, que es la única manera de que nuestros pueblos puedan tener un mejor futuro, una mejor movilidad, ¿no es cierto? Más esperanza, ¿no? Tenemos que recuperar la esperanza. Yo creo que en un proceso que la universidad, porque más allá de las máquinas, digamos, el contacto humano no es irreemplazable. Digamos, totalmente. ¿no? Y lo que los chicos necesitan, mira cómo se unen los temas, ¿no? Esto de la salud mental, ¿dónde? El abrazo. Donde los chicos empiezan a deprimirse, además, cuando no encuentran, decía el expositor, cuando tienen por ahí un profesor demasiado duro, demasiado exigente, en vez de tener a alguien más comprensivo, que te escuche, que te ayude a salir de donde estás, ¿no? Es clave. Yo creo que eso de los valores, de los 3 lenguajes, es fantástico, ¿no? Porque si tenés la cabeza muy desarrollada, pero el corazón débil, ¿no? También es un problema, ¿no? Por eso qué lindo que ustedes tengan arte. Me encantó que... A disposición de la universidad. Excelente. Tenemos una carrera muy, muy linda de artes audiovisuales que funciona, creo que muy bien. Y eso puede canalizar mucho de esto. Claro. De pronto, viste, estudias una carrera y el espíritu creativo... Claro, la cultura del encuentro tiene que ver con eso, no mucho con el arte, que es la simbología, la representación de ese encuentro. La verdad que un gustazo, Rita. Tenía muchas ganas de charlar, de compartir un rato. Siempre nos cruzamos en los encuentros, pero nunca... Sí, por ahí con posibilidad de intercambiar un poquito más. Charlar mano a mano. Así bueno, ahora que venir a La Plata. Voy a La Plata en algún momento. Cuando me invites, ¿cómo no? Sí, un gustazo, che. Y aprendo. La verdad que me encantó todo esto, todo este centro y bueno, cómo están trabajando ustedes desde una realidad muy linda. Y bueno, yo creo que podemos hacer cosas y claramente y después otro día por supuesto que conozcan los otros edificios. Nosotros no tenemos campus, tenemos como distribuido. Nosotros lo mismo. Y Avellaneda somos muy urbanos. Claro, bueno, exacto. Así que nada, mil gracias de verdad, Rita. Para nosotros un orgullo tenerte. Un orgullo que seas la vicepresidenta en la UDUCAL. Realmente nos parece muy, muy lindo. La charlamos con las compañeras, los compañeros de la RUC, así que nada, felicitarte por eso. Bueno, muchas gracias. Y ahí vamos a hacer alguna cosa también. Pues bueno, lo que nos toca es Conosur y bueno, estamos ahí con la misma realidad. Tenemos que trabajar juntos. Y podemos mostrar cosas lindas que hacemos.